Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Mert Ramazan Demir organizó una noche inolvidable y toda la atención de las redes sociales se volcó sobre él. ¿El motivo? Un cumpleaños muy especial que no fue solo para él, sino también para demostrar algo muy claro: Afra Zaraoglu sigue ocupando un lugar muy especial en su corazón. Desde el primer momento en que los rumores comenzaron a circular, las fans no dejaron de especular: ¿es esta reunión una señal de reconciliación? ¿Haya un amor entre Mert y Afra? La respuesta, o al menos parte de ella, parece haber llegado con esta celebración que nadie esperaba fuera tan emocional y tan cuidadosamente organizada. Según fuentes cercanas al actor, Mert habría estado planificando esta velada con semanas de antelación. No era un cumpleaños más, y él lo sabía. La elección del lugar, la lista de invitados selecta, la decoración con detalles que solo los más cercanos a Afra entenderían. Todo indicaba que esta no era una simple fiesta, sino un gesto directo hacia la actriz. La noche comenzó con una recepción privada en un restaurante de lujo en Estambul. Mert llegó primero, visiblemente emocionado y con una sonrisa que no podía ocultar. Poco después, Afra hizo su aparición. Vestida con un elegante conjunto negro, sencillo pero impactante, su entrada fue como de película. Los flashes no dejaron de dispararse. No esperaba algo así, confesó Afra ante los micrófonos de los reporteros que lograron captar su llegada. Mert sabe cómo sorprender. Es especial. Durante la noche, las miradas cómplices entre ellos no pasaron desapercibidas. A pesar de que en los últimos meses habían mantenido distancia públicamente, el lenguaje corporal decía otra cosa. Risas, pequeños gestos y una química que parecía intacta. Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando Mert tomó el micrófono para dar unas palabras. Quiero agradecer a todos por estar aquí, pero especialmente a ti, Afra. Esta noche es importante para mí, pero no sería lo mismo sin ti a mi lado. Siempre has sido una parte esencial de mi vida, y lo sigue siendo. Sus palabras provocaron una ovación espontánea. Afra, visiblemente emocionada, aplaudió mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La fiesta continuó con música en vivo, una cena gourmet y una decoración temática que incluía detalles personales de ambos artistas. Entre los asistentes se encontraban varios colegas del medio, pero fue claro que la verdadera protagonista, más allá del cumpleañero, fue Afra. Se notaba que todo estaba hecho para ella. Fue romántico sin ser empalagoso, elegante pero íntimo, comentó una invitada anónima. Las redes sociales explotaron en cuanto comenzaron a circular los primeros videos del evento. El hashtag #MertAfra volvió a ser tendencia en Twitter, y miles de fans compartieron sus opiniones divididas. Mientras algunos celebraban lo que parecía una reconciliación en puertas, otros recordaban que no todo lo que brilla es oro. Aún así, el consenso general era claro: la noche había sido mágica. Las horas pasaban, pero el ambiente no perdía intensidad. Afra y Mert, aunque nunca se mostraron de manera abiertamente romántica, compartieron momentos cargados de simbolismo. Uno de ellos fue cuando sonó una canción que ambos habían mencionado en entrevistas pasadas como su canción, Birlikte Güzel, un tema nostálgico que hablaba de segundas oportunidades y del valor de los recuerdos compartidos. En ese momento, ambos se miraron y sonrieron. Nadie dijo nada, pero todos lo notaron. La música, el contexto, la mirada, todo parecía un guión cuidadosamente escrito, aunque nadie se atrevía a asegurar si aquello era una estrategia publicitaria o simplemente el corazón hablando más alto que la razón. Más tarde, en una esquina del salón decorado con luces tenues y fotografías antiguas de rodajes pasados, se vio a Mert y Afra conversando en privado. Ningún reportero pudo acercarse, pero las imágenes tomadas a distancia mostraban una charla intensa, gestos suaves, y en un momento determinado, una caricia en la mejilla que congeló las redes. A la salida, los dos abandonaron el lugar por separado, aunque con minutos de diferencia.
No tenemos comentarios por ahora, fue la frase repetida por sus representantes. Sin embargo, los ojos brillantes de Afra y la serenidad en la expresión de Mert decían más de lo que las palabras podrían expresar. Días después, los portales de noticias no hablaban de otra cosa. Los titulares eran claros: la noche de la reconciliación, el amor no se olvida, Afra y Mert, una historia que renace. Incluso programas de farándula en España y América Latina retomaron el evento, fascinados por el aura de telenovela que parecía rodearlo todo. La madre de Mert fue consultada por periodistas al respecto, y aunque no quiso hablar mucho, soltó una frase que alimentó más el fuego: Afra siempre ha sido como una hija para nosotros. Siempre tendrá las puertas abiertas. Las redes estallaron nuevamente. El fandom no tardó en interpretar esto como una bendición indirecta para un nuevo comienzo. Mientras tanto, Afra subió una historia a su cuenta de Instagram con una simple imagen de una flor marchita que comenzaba a florecer de nuevo, acompañada del texto: a veces, el invierno solo es una pausa. Nadie necesitaba más explicaciones. Los fans se lanzaron a los comentarios con teorías, mensajes de apoyo y miles de corazones. Mert, por su parte, no se quedó atrás. Días después publicó una foto en blanco y negro, donde se veía su silueta junto a una figura femenina desenfocada al fondo. Sin texto, sin etiquetas. Solo una imagen, pero suficiente para desatar una tormenta mediática. Con el paso de las semanas, ambos comenzaron a aparecer juntos en algunos eventos públicos, aunque siempre manteniendo cierta distancia calculada. No había declaraciones, pero sí gestos, miradas y una sincronía que no podía fingirse. Las especulaciones crecían, y una revista de renombre llegó incluso a afirmar que estaban considerando protagonizar una nueva serie juntos. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Un medio internacional filtró la información de que Mert había rechazado una oferta de rodaje en el extranjero por motivos personales. Esa misma semana, Afra también canceló una participación en un festival europeo. Las coincidencias ya eran demasiadas. Y mientras los medios buscaban respuestas, los dos artistas desaparecieron de la vida pública durante más de 2 semanas. El regreso se dio de forma discreta. Una foto capturada por un fan en la costa de Bodrum los mostró caminando juntos al atardecer. No había abrazos, ni besos. Solo caminaban, lado a lado, en silencio, pero sonriendo. Como si no necesitaran más que eso. Desde entonces, el tema ha dividido a los seguidores. Para algunos, el amor verdadero ha encontrado su camino de regreso. Para otros, todo forma parte de una narrativa cuidadosamente construida para mantener el interés mediático. Pero en cualquier caso, lo que nadie puede negar es que la historia de Mert y Afra ha tocado a miles. Porque al final, todos queremos creer en las segundas oportunidades, en los reencuentros, y en la magia de lo inesperado. ¿Y tú, qué opinas de esta romántica noche? ¿Crees que Mert y Afra están dándose una segunda oportunidad? Déjanos tu comentario aquí abajo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like al video si te gustó esta historia. Hasta la próxima, mis queridas seguidoras.